Dmitri salió a caminar por la campiña ucraniana sin sospechar que acabaría sentado en un sillón ergonómico de otro mundo, frente a una pantalla que le devolvía imágenes de su propio pasado. No fue un delirio, fue un examen técnico en toda regla ante seres de piel de obsidiana, mientras él recibía una advertencia brutal sobre el núcleo de la Tierra que parece estar hirviendo desde las entrañas. En California, un político veía aterrado cómo su arco de aluminio se derretía en un charco de plata líquida frente a figuras de ojos profundos. ¿Qué está ocurriendo realmente en nuestros bosques y rutas? Desde el gigante de 2 metros, blanco como la cal, que acecha en Yakima, hasta la joven en los Alpes que vio la nieve licuarse bajo una pirámide que solo ella podía ver. Los testimonios coinciden en detalles físicos que quiebran la lógica. Hoy vas a escuchar lo que otros dicen que nos va a pasar muy pronto. Revelaciones de civilizaciones acuáticas y por qué el código mental 29 podría ser tu única forma de contactarlos antes de que el velo se rompa del todo. Lo que aquí veremos son presencias físicas que te miran a los ojos y saben exactamente quién sos. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Este caso nos llega del investigador Timothy Good, de la revista UFO Report de 1991. El 4 de julio de 1989, cuando la tarde caía sobre Kiev, Vera Ignatenko y una mujer más joven, de la que nunca se supo el nombre, caminaban por la costa del río Dnieper, cerca de Hydro Park. Se hacía tarde, pero sentían algo extraño, un impulso físico casi como un imán que las obligaba a seguir bordeando el agua. A unos 500 metros de la estación de metro, todo se volvió irreal. Vieron una barca de madera antigua flotando ahí mismo. No tenía remos, ni motor, ni velas, nada. Sin embargo, se mantenía firme contra la corriente, como si lo que dictan las leyes de física simplemente no contara para este objeto. A bordo no había gente común. 3 figuras de aspecto humano las miraban con una presencia que te dejaba sin aire. Eran altos, de unos 2 metros, con el pelo rubio cayendo hasta los hombros, y unos ojos azules tan profundos que asustaban. Vera decía que tenían rostros de una perfección que solo se ve en los iconos de las iglesias. Llevaban túnicas largas que parecían absorber la poca luz que quedaba en el cielo. Todo se sintió de golpe pesado. Vera se armó de valor y los saludó. La respuesta fue seca, sin vueltas. No somos turistas, venimos de otro planeta. Cuando ellas preguntaron de dónde venían exactamente, ellos contestaron con una calma que imponía respeto. Todavía no lo entenderían. Lo sabrán cuando lleguen a ser como nosotros. Lo que vino después no fue una charla sobre tecnología, sino una advertencia moral durísima. Les explicaron que estamos rompiendo la Tierra mientras perdemos el tiempo queriendo explorar mundos para los que no estamos listos. Usaron una comparación cruda. Dijeron que la humanidad es como un dueño de casa descuidado que invita a extraños a vivir en una propiedad que está hecha a pedazos, sucia y en total desorden. Según estos seres, estamos atrayendo fuerzas del espacio que no comprendemos y que ya empezaron a pudrir la esencia de nuestra civilización. Tienen que cuidar la Tierra, porque la Tierra es un ser vivo, dijeron. Entonces las invitaron a acercarse a algo que apareció de la nada, cerca de la orilla, una esfera transparente de unos 5 metros que brillaba con una luz suave, fosforescente. Adentro, la tecnología no tenía sentido para la época. Había 3 asientos que parecían tronos y flotando en el aire, un holograma mostraba el sistema solar a escala. Los planetas se movían con una precisión que daba escalofríos. Señalaron un 10º planeta, una masa enorme y oscura que se movía de forma rara, totalmente distinta a lo que conocemos en astronomía. Antes de que la esfera subiera en silencio, dejaron una última advertencia. Ustedes trajeron el mal a este mundo. Viene un desastre. Llegarán las nubes, la Tierra va a arder y todo lo que hay sobre ella se va a quemar. Y así, sin ruido, el objeto subió en vertical y se perdió en el cielo de Ucrania. Lo que vino después para Vera Ignatenko fue un calvario. En los días siguientes, su cuerpo empezó a quemar por dentro y desarrolló un magnetismo que nadie podía explicar. Cubiertos, llaves, cosas de metal, todo se le quedaba pegado a la piel. Meses después, los científicos que la revisaron detectaron niveles de bioenergía que rompían cualquier parámetro humano. Intentaron hacer la hipnosis para sacarle datos técnicos o coordenadas, pero pasaba algo increíble. Cada vez que el hipnotizador quería entrar en ese recuerdo, se quedaba dormida de golpe. Es como si una barrera mental impidiera husmear en lo que pasó esa tarde.
Cuando los investigadores llevaron a caninos al lugar del aterrizaje en Hydro Park, los animales reaccionaron con un miedo evidente, se negaban a avanzar y terminaban echándose en el suelo, totalmente intimidados por el lugar. Al medir el lugar, los expertos se toparon con algo que no encajaba con otros casos ovni. No había esa energía muerta o negativa de siempre, sino una carga positiva altísima. Vera nunca volvió a ser la misma mujer. Años después, contó que seguía viendo a uno de ellos en sueños, repitiendo el aviso. Para ella no eran marcianitos, sino seres de otra escala, mensajeros que nos dejaron una advertencia ecológica y humana que hoy, viendo cómo está el mundo, se siente más real que nunca. El siguiente caso nos llega de Gennady Belimov, publicado en el Perekristo Kentavara, La Cruz del Centauro, y referenciado en el periódico Rostov-on-Don número 5 de 2001. Estamos en la tranquilidad casi absoluta de la campiña ucraniana a principios de la primavera del año 2000. La Unión Soviética ha caído hace una década, y en pueblos pequeños como Grabovo, en la región del Donetsk, la vida transcurre con una lentitud que a veces se confunde con la paz. Es una mañana cálida, el sol apenas comienza a calentar la tierra húmeda tras el deshielo. Nuestro protagonista es Dmitry Ilich Yeriamin. No es un hombre que busque fama ni tampoco es un novato en lo imposible. Dmitry carga un secreto, un recuerdo de 1991 en la región de Perm, una zona famosa por su extrañeza. Pero hoy Dmitry solo busca un paseo. Quiere caminar hacia una hondonada solitaria en las afueras del pueblo, un lugar donde el único ruido es el de un pequeño arroyo que corta el paisaje. Mientras camina, absorto en sus pensamientos, con el sonido del agua corriendo cerca, levanta la vista y la realidad se rompe. Frente a él, a unos pocos metros, la soledad del barranco ha desaparecido. Sobre una gran roca, sentados con una naturalidad desconcertante, hay dos figuras. Está una enfrente de la otra, como dos viejos amigos charlando en un parque, pero no hay nada humano en esa escena. A solo 10 metros de ellos, descansando sobre la hierba, hay algo que la mente de Dmitry tarda unos segundos en procesar. Es una estructura, una nave. Si la mirabas de perfil, tenía la forma perfecta de un huevo, un ovoide metálico y pulido. Estaba sostenida por 4 patas de aterrizaje, puntales robustos que se clavaban en el suelo blando. Dmitry podía ver claramente 2 de ellos. Tenían una textura acanalada, industrial pero extraña. Pero lo que le heló la sangre no fue la máquina, sino lo que ocurrió a continuación. En el casco del objeto, una puerta se deslizó abriéndose en silencio. En el umbral apareció una tercera figura. Los 3 seres compartían una característica inconfundible. Su piel era de un tono oscuro, profundo, casi como la obsidiana o la piel muy bronceada bajo una sombra eterna. Y en ese instante, un déjà vu lo golpeó. Recordó Perm 1991. Recordó haber visto años atrás imágenes de seres idénticos a estos. No era su primer encuentro. Ellos habían vuelto. Dmitry, superando el instinto de correr, afinó la vista. La nave ya no parecía un huevo amorfo. Ahora notaba que era el arquetípico disco, de unos 8 o 9 metros de diámetro y 3 metros de altura. Plata brillante, impoluta, cortada por una banda oscura alrededor del borde que ocultaba ventanas rectangulares de esquinas suavizadas. El ser en la puerta vestía diferente a los que estaban en la roca. Llevaba un traje metálico ajustado, con un cuello rígido y liso, teñido de un azul eléctrico. No había insignias, ni cremalleras, ni costuras visibles, salvo un extraño bolsillo alargado en el pantalón. Sus proporciones eran inquietantemente humanas, aunque algo más bajos que Dmitry, quizás 1,70 m. Lo más surrealista eran los otros 2, los que estaban sentados en la roca. Si los hubieses visto de lejos en una ciudad, no habrías girado la cabeza. Llevaban ropa que imitaba la moda humana, pantalones azules holgados, chaquetas azules sin cuello y botas de tacón alto, pero al mirar sus cabezas, la ilusión se desmoronaba. Eran completamente calvos, sin cejas, sin pestañas, sin vello facial, una limpieza absoluta y antinatural. Lo miraban no con hostilidad, ni con la frialdad clínica de un insecto. Había benevolencia en sus rostros. Dmitry, contra todo pronóstico, se dio cuenta de que no tenía miedo, sentía que lo estaban esperando. Entonces la voz llegó, no por sus oídos, sino estallando directamente en su cabeza. Una imagen se formó en su mente, una puerta abierta, y con ella una proposición clara, sin palabras, pero con un significado inequívoco. ¿Entrás o te vas? Tú decides. La curiosidad es una fuerza más poderosa que el miedo.
Recordando su experiencia previa, Dmitri tomó una decisión que cambiaría su vida. Avanzó hacia la nave, subió por la escalera de 6 peldaños, que pareció ceder y doblarse ligeramente bajo su peso humano, un detalle físico que hizo la experiencia aterradoramente real. Al cruzar el umbral, se encontró ante una pared mate. Un pasillo estrecho se curvaba a ambos lados del casco. Arriba, unas franjas emitían una luz suave, sin fuente aparente. Dio 2 pasos hacia abajo, uno a la derecha, y entró en la sala de control. Era un espacio pequeño, funcional, casi acogedor. Había 4 sillones profundos, diseñados para la comodidad, situados frente a una pantalla rectangular. Una pequeña mesa con filas de botones sugería que quizás esperaban pasajeros. Frente a las sillas, las ventanas se abrían desde la altura del codo hasta el techo, ofreciendo una vista panorámica del barranco exterior. Dmitri tocó uno de los sillones. No era metal ni plástico. Era suave, marrón oscuro, cálido al tacto. Se sentó. Inmediatamente, del reposabrazos, surgieron 2 dispositivos, justo debajo de sus manos. Eran mandos, cada uno con 4 botones, similares a los joysticks de una consola de videojuegos, pero con una ergonomía perfecta. Detrás de él, podía intuir una sala redondeada. Supuso que era la cámara de propulsión. No tuvo que esperar mucho para confirmarlo. Los seres entraron y se sentaron. La conversación comenzó, digamos conversación entre comillas, porque el silencio en la sala era absoluto. Todo ocurría en la mente de Dmitri. Imágenes, conceptos, paquetes de información que se descargaban en su conciencia al instante. Entre ellos, los seres usaban un lenguaje incomprensible, sonidos extraños que Dmitri escuchaba de fondo, pero cuando se dirigían a él, era pura telepatía. Lo primero que hicieron fue impactante, le mostraron a Dmitri a sí mismo. Vio imágenes de su propia memoria proyectada en su mente. Se vio reparando televisores, trabajando en circuitos o soldando componentes. Ellos habían escaneado sus habilidades técnicas. Si te mostramos algo, preguntaron, ¿serías capaz de hacerlo? Dmitri, un hombre práctico, sintió un chispazo de orgullo profesional y curiosidad. ¿Por qué yo?, preguntó mentalmente. ¿Por qué yo exactamente? La respuesta fue baja, casi burocrática. Le dieron a entender que no importaba quién fuera, sino que era el momento de que alguien lo hiciera. Necesitaban a alguien con conocimientos técnicos, alguien capaz de entender el motor que estaban a punto de revelarle. Los humanos necesitarán esto muy pronto, añadieron con un tono de urgencia. Dmitri aprovechó para confirmar sus sospechas. ¿Fueron ustedes a quienes vi en Perm hace años? Sí, respondieron secamente, y antes de que pudiese procesarlo, le lanzaron una pregunta de prueba. ¿Qué opinas de la zona M? Se referían a Molevka, una famosa zona anómala en Rusia. Dmitri comenzó a explicar que estaba convencido de que la zona era real y que sucedían cosas inexplicables ahí, pero se detuvo. Se dio cuenta de que ellos ya sabían lo que iba a decir. Estaban leyendo sus pensamientos en tiempo real. Cuando su mente divagaba o dudaba, los alienígenas lo corregían suavemente. Dilo con palabras, le instaban, quizás para forzarle a ordenar sus ideas. Para calmarlo, para que dejara de verlos como monstruos, comenzaron a mostrarle su hogar. Fue una sesión de cine mental de alta definición. Dmitri vio un planeta que no era la Tierra, pero que compartía su belleza. Un mundo de agua. Le explicaron que su planeta es considerablemente más grande que el nuestro, pero la tierra seca es un bien escaso, cubriendo solo una pequeña fracción de la superficie, distribuida en miles de islas. No siempre fue así. Le mostraron imágenes de un pasado remoto, prehistórico para ellos, donde un cataclismo global hundió sus continentes. El agua se lo tragó todo. Solo sobrevivieron aquellos que estaban en las montañas más altas y los que lograron refugiarse en barcos. Su civilización actual tiene decenas de miles de años de antigüedad, y aquí viene un detalle fascinante. No se consideran dioses, ni tampoco una supercivilización. Se definen humildemente como una comunidad altamente desarrollada. No le dieron coordenadas ni el nombre de su estrella. Quizás sabían que Dmitri no podría ubicarlo en un mapa estelar. Para compensar la falta de tierra, construyeron hacia abajo. Dmitri vio ciudades submarinas colosales, protegidas por cúpulas transparentes gigantescas que brillaban bajo el agua. Vio ciudades islas flotantes, estructuras multinivel que navegaban sus océanos. Océanos tan profundos, le dijeron, que ni siquiera ellos los han explorado por completo. Y en las pocas islas naturales que quedan, han levantado muros de piedra titánicos para protegerse de tormentas que harían parecer una brisa a nuestros huracanes más violentos. Su atmósfera es similar a la nuestra, cielo azul, nubes blancas, pero hay una trampa, tienen menos oxígeno.
Dimitri notó que muchos de ellos llevaban pequeñas cajas cerca de los labios para respirar con facilidad. La proyección mental continuó. Vio a sus mujeres, bellas, de piel oscura, atléticas. Le hablaron de su sociedad con una ternura inesperada. Criamos a nuestros hijos en familias, le dijeron. Se alimentan de leche materna el primer semestre. Creemos que los niños necesitan el afecto de los padres. Podríamos cultivarlos en incubadoras si quisiéramos. Tenemos la tecnología, pero preferimos no hacerlo. El amor es necesario. Esa frase resonó en Dimitri. Estos seres tecnológicamente superiores valoraban la crianza tradicional por encima de la eficiencia artificial. Luego, la conversación se tornó técnica. Le mostraron cómo viajan. Crean un campo gravitacional alrededor de la nave. Es como una cápsula que aísla a la nave del mundo material. Una vez dentro de esa burbuja, la física newtoniana deja de aplicarse. Pueden moverse a cualquier velocidad, en cualquier dirección y sin inercia. Dimitri, siempre el técnico, preguntó: ¿por qué la forma de platillo? ¿Por qué esa obsesión con el disco? La respuesta fue de una lógica aplastante. Cualquier dispositivo que trabaje con gravedad debe imitar al sistema gravitacional natural, y el sistema natural es el planetario. Por eso los planetas son esferas achatadas. Nosotros imitamos a los planetas. Dimitri preguntó si los militares terrestres tenían esta tecnología. La respuesta también fue inquietante. El trabajo está en progreso en la Tierra, pero no está finalizado. Entonces le pidieron que se levantara. Abrieron una escotilla detrás de su silla. Dimitri se asomó. Vio una parte de un círculo y una perilla, lo que su mente de técnico identificó como una bobina. Quiso ver más. Quiso entender el corazón de la máquina, pero cerraron la escotilla de golpe. El resto tienes que adivinarlo, le dijeron. Dimitri sintió que era una prueba, y sorprendentemente en su mente las piezas encajaron. Comprendió cómo funcionaba. Había pasado el test. Se sentía seguro con ellos, sabía que eran benévolos. Le explicaron que ellos ya habían superado su propia etapa de agresividad y autodestrucción hacía milenios. No querían la Tierra, estaban contentos con su mundo acuático. Pero entonces el tono cambió. La advertencia se oscureció. Le hablaron de los otros. Le confirmaron la existencia de otra civilización, los que nosotros llamamos los grises, provenientes de Zeta Reticuli. Ellos son menos humanos, le transmitieron con gravedad. Nosotros pedimos permiso cuando realizamos pruebas. Los grises no. Ellos experimentan con ustedes sin consentimiento. Los usan como ratas de laboratorio. Están intentando influir en su código genético. La distinción moral era clara. Había facciones en el cosmos, y no todas jugaban con las mismas reglas. Para cerrar el encuentro, le mostraron una última imagen holográfica, una estructura inmensa flotando en el aire. Tenía forma de huevo, con múltiples cubiertas y un dispositivo gravitacional en el centro. Esto no es para viajes largos, le explicaron. Es una nave de búsqueda y rescate. Los humanos podrían necesitarla pronto. Y aquí llegó la profecía, el núcleo del mensaje. El hombre comprendió que la Tierra estaba amenazada, pero no por un asteroide, ni por una guerra nuclear. El peligro viene de adentro. El núcleo de la Tierra se está calentando, le dijeron. Los glaciares se derriten. Ustedes creen que el efecto invernadero es por el dióxido de carbono y sus fábricas, pero se equivocan. El calentamiento global viene de las entrañas del planeta. Le instaron a que la humanidad debe empezar a guardar conocimiento, bases de datos, literatura, invenciones, crear un arca de Noé cultural e informativa. Nuestra reunión ha terminado, dijeron de repente. El hombre abrumado preguntó: ¿nos volveremos a ver? Eso depende de si los humanos son capaces de afrontar este asunto. Dimitri bajó la escalerilla. No hubo abrazos, no hubo despedidas emotivas, solo eficiencia. Aléjate de la nave, le ordenaron. Es peligroso si te quedas cerca. El hombre pidió un viaje corto, una vuelta en la nave, y se lo negaron. Y para darle una lección de humildad, le proyectaron una imagen final, cruel y realista. Una escena de su propia vida, donde él aparecía borracho, discutiendo con su esposa, como diciéndole: no eres perfecto, no olvides quién eres. El hombre caminó hasta estar unos 30 metros, miró su reloj y había pasado 1 hora y media. Para él habían sido solo unos minutos. La puerta ovalada se cerró, fundiéndose con el casco hasta que no quedó ni una costura. Una última advertencia resonó en su cabeza, más atrás, así que retrocedió más. Vio como chispas comenzaban a correr por la parte inferior negra de la nave, uniéndose en una única y potente luz azul. La nave se elevó zumbando, no muy alto al principio. Salió de la hondonada envuelta en una niebla amarilla con tintes azules,
y luego, en un parpadeo, en menos de 2 segundos, se disparó hacia el cielo y desapareció. Dmitri se quedó solo en el campo ucraniano, con el sonido del arroyo volviendo a llenar el silencio, sabiendo que el mundo bajo sus pies se estaba calentando y que allá arriba alguien observaba, esperando a ver si sobreviviríamos para ser rescatados. Siguiente